Hola, bienvenidos a este encuentro con la salud para hablar de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Su médico en casa, este es un espacio de lunes a viernes en este horario en vivo y en directo a las 6 y 5 de la tarde de lunes a viernes, con repetición también de lunes a viernes a las 5 de la mañana, para que hablemos sobre todas esas enfermedades o patologías que están muy presentes en la población, que son de gran consulta, otras no tanto, pero aquí estamos para que juntos resolvamos tantas dudas de la mano de los especialistas. Por eso tenemos dos líneas telefónicas para que participen en el 232-4604 y 018-051-5015. Como todos los días tenemos temas de interés y hoy vamos a hablar de una patología o una condición que es muy común y de gran consulta, las infecciones de las vías urinarias. Vamos a hablar de los síntomas, de cómo se diagnostican, además qué las produce, qué las causa y cómo es el tratamiento. Y sobre el tema, veamos lo siguiente. Una infección de las vías urinarias es una infección del tracto urinario. Es causada por bacterias que ingresan a la uretra y luego a la vejiga. La infección se desarrolla con mayor frecuencia en la vejiga, pero puede propagarse a los riñones. La mayoría de las veces el cuerpo puede librarse de estas bacterias. Sin embargo, ciertas afecciones aumentan el riesgo de padecer estas infecciones. Las mujeres tienden a contraerlas con más frecuencia debido a que su uretra es más corta y está más cerca del ano que en los hombres. Debido a esto, las mujeres tienen mayor probabilidad de contraer una infección después de la actividad sexual o al usar un diafragma para el control de la natalidad. La menopausia también aumenta el riesgo de una infección de las vías urinarias. Y en este encuentro con la salud ustedes siempre tienen la palabra, por eso están las líneas telefónicas activas, pero también pueden interactuar con nosotros en redes sociales. En Twitter nos encuentran como numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook estamos como Canal Teleantioquia. Recuerden que los programas de Su Médico en Casa también los pueden ver en nuestro canal en YouTube. Buscan Canal Teleantioquia, programa Su Médico en Casa. También recibo sus mensajes con sugerencias de temas que quieren que tratemos aquí en el programa, en nuestro correo electrónico sumedicoencasa@teleantioquia.com.co. Tema del día, infecciones de las vías urinarias que además pueden tener complicaciones específicamente con los riñones. Así que los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Gracias por estar en Su Médico en Casa. Comenzamos con el tema del día. Pueden participar, hay líneas telefónicas activas, también hay redes sociales. Y lo más importante, aprovechen este espacio para que resuelvan sus inquietudes sobre las infecciones en las vías urinarias que son tan comunes además. Además se dice que son muy comunes en las mujeres, más en las mujeres que en los hombres. Las infecciones urinarias además, como dato adicional, suelen ocurrir cuando ingresan bacterias en las vías urinarias a través de la uretra y comienzan a multiplicarse en la vejiga. Para hablarnos de este tema está con nosotros el doctor Andrés Londoño Gallo. Él es médico internista de San Vicente Fundación. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer estar acá. Gracias, doctor. ¿Tienen mucha incidencia en la población estas infecciones? ¿Son muy comunes? Sí, son infecciones muy prevalentes. Sí. Desafortunadamente, como tú lo decías ahorita, afecta con mayor frecuencia a las mujeres por ciertas características anatómicas. Incluso hay algunos estudios que hablan que casi que 1 de cada 2 mujeres en algún momento de la vida han tenido un episodio de infección urinaria. E incluso de las que ya le dio la infección urinaria, 2 a 3 de esas van a recurrir con otra nueva infección. ¿Y en qué consisten, para profundizar un poquito más en el tema, doctor? Y se producen por una bacteria, ¿no? Sí, usualmente son bacterias que colonizan la uretra, que es como la manguerita por donde sale la orina de la vejiga. Y como las mujeres tienen una uretra que es mucho más corta, entonces se pueden colonizar mucho más fácil. Además, como tú lo decías ahorita, está dentro de la vagina y está muy cerca de toda esa área perianal. Entonces la bacteria sube por la uretra,
puede colonizar la vejiga, la gran mayoría de las veces afortunadamente se queda ahí y hace parte de un grupo de infecciones urinarias que se llaman infecciones no complicadas, pero en ocasiones, por ciertas características, puede subir hasta llegar al riñón y hace una complicación mucho más severa que se llama una pielonefritis. ¿Y qué es? La pielonefritis es una infección específicamente en el riñón, ¿cierto? Entonces ahí ya empiezan a haber un montón de manifestaciones sistémicas. No solamente son las quejas bajas de que me arde para orinar, que tengo ganas de orinar constantemente, sino que empieza a haber fiebre, escalofríos y en ocasiones puede haber complicaciones tan graves como que la bacteria salga del riñón, llegue a la sangre y haga una infección muy grave que se llama una bacteremia. Doctor, estas infecciones urinarias pueden estar asociadas también a otro tipo de patologías, se pueden derivar de otras enfermedades o solamente por las bacterias. Usualmente son bacterias, sin embargo hay otros patógenos que pueden generar la infección. Por ejemplo, hay veces que en ciertos pacientes, por ejemplo diabéticos o que tengan ciertas características por otras enfermedades, puede haber infecciones por hongos. Sí. En ocasiones puede haber incluso infección por micobacteria que hace parte del grupo de infecciones que generan tuberculosis. En las piscinas, por ejemplo, podría adquirirse una infección urinaria, doctor. Digamos que no es lo más frecuente, no es lo más frecuente. Pero puede ocurrir. No tendría una relación directa, o sea, que la bacteria esté, por ejemplo, en la piscina y entre por la uretra, muchas de las infecciones urinarias tienen que ver más con el manejo de los genitales. Perfecto. Y con ciertas predisposiciones, ¿cierto? Por ejemplo, en los niños que cuando están muy pequeños puede haber una enfermedad que se llama fimosis, que es que el prepucio es demasiado apretado, entonces cuando el niño empieza a orinar, esa parte de la piel que cubre el glande no se abre completamente y empieza a haber algo de rebosamiento. Puede haber también alteraciones específicamente como en el árbol urinario, que también es frecuente en los niños específicamente, que son valvas. Entonces esas valvas también evitan que la orina salga de forma adecuada. Y en los pacientes muy adultos, por ejemplo, la hiperplasia prostática también genera ese tipo de obstrucción, la orina no sale adecuadamente y también terminaría siendo un factor de riesgo para el desarrollo de la infección. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de las infecciones, de las vías urinarias, cuáles son las causas, los síntomas y el tratamiento. Está con nosotros Gloria, que se encuentra en Castilla. Bienvenida, qué gusto escucharla. Buenas noches, doctor, buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Qué pena, lo que pasa es que vea, usted dice que las infecciones urinarias son muy comunes en las mujeres, ¿cierto? Sí, señora. Yo tengo un hijo, 23 años, y mi hijo hace 2 días venía con fiebre. Pensé que era algo infeccioso de la garganta o algo, porque él me decía, pues si él es muy rinítico, muy alérgico, pensé que era por ese lado, y ya esta mañana ya está eliminando sangre. Sí. Cuando él estaba pequeño, a él le dieron muchas infecciones urinarias, muchos antibióticos le mandaron. Entonces, como en estos momentos, ¿uno qué puede hacer? Porque muchas veces uno irá a una IPS o saturado, lo demoran, tantas cosas, y si no va con fiebre, no le van a creer que ha tenido fiebre. Es verdad, tiene toda la razón doña Gloria, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa y le invito para que esté muy atenta a las recomendaciones del doctor Andrés Londoño. Doctor, ¿qué podemos decirle a ella frente a este tema? La recomendación, si está orinando sangre, sí sería mejor consultar y sobre todo si ha tenido infecciones previas, sobre todo cuando era niño, porque ahí vendría ese escenario que estábamos diciendo que puede haber alteraciones en el árbol urinario e incluso en los hombres no sería como la edad más frecuente, pero pueden haber por ejemplo, enfermedades como urolitiasis, que son cálculos en los riñones, que también podrían producir esa orina con sangre y podrían generar incluso complicaciones más grandes, porque muchos de esos cálculos en ocasiones tapan como los tubitos que salen de los riñones, que se llaman los ureteres, pueden incluso generar compresión en el riñón y a la larga pueden generar complicaciones grandes. Entonces, en ese escenario yo creería que si tiene orina con sangre, muy posiblemente de ningún servicio de urgencias la devolverían. Entonces, la recomendación sería consultar. Que acuda al médico, sí, por lo menos inmediatamente, a urgencias. Doctor, hablemos de las causas de estas infecciones, ¿qué las produce además de la bacteria que ya mencionamos? Bueno, entonces digamos que hay ciertos factores de riesgo que muchos están asociados, como decíamos ahorita, con el género femenino. Las mujeres tienen una uretra muy corta. Desafortunadamente las mujeres también tienen ciertos hábitos que no son muy saludables para la infección urinaria, por ejemplo, aguantarse las ganas de ir al baño. Entonces muchas veces son con la vejiga llena y no van al baño a orinar. Cuando uno orina, sí, porque desafortunadamente cuando uno retiene mucha orina,
le da mayor tiempo a la bacteria de que entre en la vejiga y penetre las paredes de la vejiga. Entonces, incluso una de las recomendaciones para prevenir la infección urinaria es uno estar orinando constantemente, porque uno lo que está haciendo es un barrido mecánico de las bacterias que están ingresando a la vejiga. La otra recomendación, y eso sobre todo aplica para que le enseñemos a nuestras niñas desde pequeño, y es que el aseo de los genitales se debe hacer desde adelante hacia atrás. Sí. Porque desafortunadamente, como está muy cerca del área anal, si yo me limpio de forma inversa, entonces voy a coger todas esas bacterias que están ahí en el ano y en el periné y las voy a acercar a la uretra. Entonces, una de las recomendaciones que siempre hay que hacer con nuestros niños y con nuestras mujeres es que se limpien de adelante hacia atrás. Buena recomendación, muy bien, doctor. Ahí están las líneas telefónicas para que participen en el tema del día, infecciones urinarias. Hablamos de las causas. Es muy importante también hablar de los síntomas, doctor Londoño, que no se confundan además con otro tipo de enfermedades. Específicamente las infecciones, ¿qué síntomas producen? Pues generalmente siempre va a haber ardor al orinar. Ese es uno de los pilares, digamos, para pensar en que yo tengo una infección urinaria. Va a haber urgencia urinaria. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que ir al baño inmediatamente porque si no me hago pipí, ¿cierto? Sí. Y muchas veces hacen una cosa que se llama polaquiuria, que sería el término médico, que simplemente quiere decir que yo tengo que estar muchas veces yendo al baño a orinar pequeñas cantidades. En ocasiones pueden haber dolores que son suprapúbicos y cuando hay infecciones complicadas, que habría manifestaciones sistémicas, entonces puede haber fiebre, puede haber escalofríos, puede haber dolor en la parte de atrás de la espalda, que tendría que ver más con espasmos musculares, y en ocasiones puede haber lo que nos decía la señora que nos llama ahorita, hematuria. ¿Qué hematuria? Es que yo orino sangre, o sea, cuando orino, sangrado, exactamente. ¿Hay tipos o clasificaciones de infecciones urinarias, doctor? Sí, uno podría clasificarlas de varias formas. Uno podría decir que hay infecciones bajas, que básicamente estarían en la uretra, que es como lo que es el tubito que saca la orina de la vejiga, que esas serían las bajas, y las altas serían las que comprometen los riñones. Uno también podría hablar de unas complicadas y otras no complicadas. Las que afectan los riñones serían las complicadas, las que tienen fiebre, escalofrío, también serían complicadas. Bueno, ya dijimos de las personas que son como más propensas a desarrollar infecciones urinarias, en este caso pues las mujeres en primer lugar. En el caso de los hombres, doctor, pues obviamente también se presentan y son de gran consulta. ¿Podríamos hablar también de niños y jóvenes? Sí, en los niños digamos que estábamos, lo que decíamos ahorita de esas alteraciones, por ejemplo de la fimosis, que tienen un prepucio muy apretadito. Entonces el prepucio es como la pielecita que recubre el glande, entonces no se despliega adecuadamente y empieza a retener la orina. En las mujeres también puede haber alteraciones como unas valvulitas en las uretras, en los ureteres, que también pueden facilitar el desarrollo de las infecciones urinarias. Y en el hombre, específicamente, ya cuando están más adultos, por encima de los 50, 60 años, el crecimiento de la próstata también es un factor de riesgo importante para el desarrollo de la infección urinaria. Que predispone, por supuesto. En Su Médico en Casa estamos hablando de infecciones de las vías urinarias, cómo se diagnostican, cómo es el tratamiento y qué complicaciones tienen. Las respuestas las tendremos después de la siguiente pausa, muy breve. Volvemos.
Regresamos a Su Médico en Casa. Gracias por continuar con nosotros. Y el tema del día, estamos hablando de las infecciones de vías urinarias. ¿Cómo es el diagnóstico y el tratamiento? De eso hablaremos a continuación, porque antes tenemos unos datos muy importantes para que tomemos nota. Las infecciones de las vías urinarias no siempre causan signos y síntomas, pero cuando lo hacen, estos pueden comprender necesidad constante de orinar, sensación de ardor al orinar, orinar frecuentemente en pequeñas cantidades. La orina además es de aspecto turbio, de color rojo, rosa brillante o amarronado. Orina además con olor fuerte, dolor pélvico en las mujeres. En los adultos mayores puede que las infecciones urinarias se pasen por alto o se confundan con otras afecciones. Entre los factores de riesgo de infección urinaria en las mujeres se encuentran anatomía femenina, actividad sexual, ciertos tipos de anticonceptivos, menopausia. Otros factores de riesgo de infección urinaria comprenden anormalidades en las vías urinarias, obstrucciones en las vías urinarias, sistema inmunitario deprimido, uso de catéter también. Y antes de ir a la pausa mencionábamos que es muy importante, dependiendo de los síntomas, para hacer un buen diagnóstico, por supuesto, un tratamiento que asegure el éxito y la cura de las infecciones. Doctor, ¿cómo se diagnostican? Bueno, digamos que todo parte de la sintomatología que tiene la persona, ¿cierto? Si Sí. la persona tiene síntomas que son compatibles con la infección urinaria, ya lo que haríamos serían exámenes de orina, que básicamente sería un uroanálisis que nos permite ver como ciertas características de la orina, como el pH, si está botando leucocitos, que nos habla de unas celulitas que tienen que ver con la inflamación, si está botando bacterias, y finalmente haríamos un urocultivo, que es como un examen especial que nos permite que la bacteria crezca. Sí. Y eso nos permite identificar qué tipo de bacteria es y qué tipo de tratamiento podemos dar, ¿cierto? Eso es supremamente importante porque desafortunadamente nosotros tenemos la mala costumbre de ir donde el farmacéutico, por ejemplo, y que nos dé Automedicarse, sí, que es malo, sí. Entonces esa es una de las dificultades grandes con la infección urinaria, porque es una enfermedad muy prevalente e incluso la Organización Mundial de la Salud y muchos entes internacionales están preocupados es por la resistencia de las bacterias. Es verdad. Doctor, vamos a saludar a Gloria y enseguida hablamos del tratamiento. Bienvenida, Gloria, se encuentra en La Estrella. Qué gusto saludarla en Su Médico en Casa. Gracias. Y adelante con su pregunta. El gusto es mío, gracias, Yasmín. Adelante. Al doctor, Sí, claro. y muy amable por el programa, muy buenos los programas que usted presenta. Qué bonita, gracias. Gracias por su opinión y es de ustedes. Bueno, vea, doctor, el esposo, hace días le empezaron unos cólicos, se llevó a urgencias, bueno, al último en una clínica, listo, le mandaron un tratamiento, ¿cierto? No lo operaron nada. Tiene cálculos en el riñón. Sí. Y pregunta a él, la doctora le recomendó unas causulitas, pero las tuvo que comprar porque el porno se lo cubría. Él se las está tomando juicioso porque son 10 por 10 días, está incapacitado, ¿cierto? Sí. Mi pregunta es, para él arrojar esos cálculos en el riñón, si usted me puede contestar, doctor, y me perdona si me salgo un poquito del tema. Bien. ¿Tiene necesariamente que dolerle para orinar o ellos salen así porque sí? Gracias, Gloria, por su pregunta. Incluso es un tema que tendré presente para hablar más adelante también aquí en el programa acerca de los cálculos, doctor. Bueno, digamos que ahí va a depender del tamaño del cálculo. Usualmente cuando son cálculos muy pequeños, eso nos lo diría en teoría el examen que le hicieron. Si son cálculos muy pequeños, que usualmente son menores a 5 milímetros, salen solos. Cuando son mayores de ese tamaño, usualmente sí requieren algún tipo de intervención adicional. Entonces ahí dependería específicamente del tamaño del cálculo. Posiblemente son cálculos pequeños, dado que la conducta que dio la médica era simplemente tratamiento oral. Claro. Posiblemente le recomendó aumentar la ingesta de líquidos y esperar que con el tiempo los cálculos se eliminen. Doctor, para terminar rápidamente, el tratamiento consiste básicamente en qué medicamentos. Básicamente antibióticos, pero es muy importante sobre todo aumentar ingesta de líquidos. Hay algunas sustancias que se pueden tomar como por ejemplo la vitamina C o arándanos rojos que facilitarían por ciertos mecanismos que la bacteria se deplete.
pero lo más importante sería dar antibiótico siempre y cuando esté indicada la antibiótico-terapia. Bueno, me dicen por acá que tenemos otro poquito más de tiempo, doctor, entonces para que detallemos un poquito más en el tema del tratamiento, que es bien importante, se pueden curar, ¿cierto? Sí, claro, totalmente. Pero ahí vuelvo y recalco que es muy, muy importante que sea un antibiótico idealmente mandado por un médico, ¿listo? Porque una de las preocupaciones grandes es que si yo me tomo un antibiótico automedicado o que alguien me recomienda que no sea un médico, yo corro el riesgo de que esa bacteria genere resistencia y eso a su vez facilita que yo vuelva a tener recurrencia de las infecciones. Se complican las infecciones de las vías urinarias, ¿cierto? Totalmente, sí. Hay veces esas bacterias pueden llegar al riñón, que era lo que decíamos, hay veces incluso pueden hacer abscesos, que se acumula materia dentro del riñón, y en hombres en ocasiones pueden hacer complicaciones como las prostatitis, que también harían parte de infecciones urinarias, y es que se queda la bacteria, por decirlo así, metida en la próstata, y son bacterias que incluso muy difíciles de sacar y requieren tratamientos antibióticos por largo plazo. ¿Se pueden prevenir las infecciones urinarias? Sí, digamos que se pueden curar. Sí, digamos que sí, es fundamental lo que decíamos ahorita con nuestras niñas, enseñarles un excelente aseo genital, que se limpien de adelante hacia atrás, tomar bastante líquido también es fundamental. Hay algunas recomendaciones como que las mujeres cuando tengan una relación sexual hagan una micción después de tener la relación sexual, evitar diafragmas, evitar espermicidas, evitar jabones vaginales que hoy en día están de moda, duchas vaginales, ¿cierto? Digamos que todas esas cositas son bastante útiles para que, al menos en las mujeres, se prevengan el desarrollo de estas infecciones. Gracias, doctor Andrés Londoño, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. A ustedes también gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes madrugan con nosotros en las mañanas. Chao.